Bienvenidas y bienvenidos a Futuro en Curso, el programa donde hablamos de la educación como es y como puede ser. Yo soy Andrea González, directora ejecutiva de la Fundación Yamunita Bush. Hoy me acompaña mi copresentadora, doña Abril Gordín. Abril. Hola, buenas tardes, Andrea. Soy Abril Gordienco, la presidenta de la Fundación Acción Joven, y aquí feliz de estar un miércoles más en Futuro en Curso en 89.1. Y como siempre hacemos, conversamos sobre educación, sobre lo que nos preocupa y también nos gusta sobre todo ofrecer posibles soluciones y posibles caminos para la mejoría de nuestro sistema educativo. Hoy vamos a conversar con doña Eleonora Badilla Saxe. Ella tiene un doctorado en educación y una maestría en uso de tecnologías digitales en educación. Ha sido profesora e investigadora en universidades nacionales, públicas y privadas, y durante 4 años fue investigadora invitada, ni más ni menos que en el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Ha dedicado su vida a observar, analizar y tratar de apoyar la educación pública en Costa Rica, convencida de que solo a través de la educación se consigue el bienestar de las personas y la sociedad y la salud de la vida en el planeta. En eso coincidimos plenamente. Y además, es la orgullosa mamá de Daniela y abuela de Javier. Bienvenida, Eleonora. Muchísimas gracias por la invitación, Andrea y Abril. Muy complacida de estar aquí para poder reflexionar en torno a nuestra educación pública que requiere tanto apoyo y un gran saludo a las personas que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, doña Eleonora. Hoy tenemos un programa que me emociona un montón, que es conversar sobre el Consejo Superior de la Educación y su rol en la educación costarricense. Entonces, quisiera abrir el programa preguntándole qué es el Consejo Superior de Educación. Bueno, Andrea, creo que muy relevante que empecemos por allí. El Consejo Superior de Educación es un órgano que tiene rango constitucional, es decir, la Constitución Política de Costa Rica dice que debe haber un Consejo Superior de Educación que es el que va a estar a cargo de em, darle línea y vida y visión a la educación pública del país. Eso está establecido en el artículo 81 de la Constitución Pública. Em, en ese sentido, ya que está constituido desde la Constitución Política, perdón, política del país, tiene un rango muy alto, muy por encima de gobiernos que cambian cada 4 años, incluso muy por encima de los distintos poderes, del poder ejecutivo, del poder judicial, no en jerarquía, sino que en cuanto a su rango, es un rango A su constitucional, independencia, a su autonomía, en términos de a su autonomía, en independencia. términos de autonomía, No depende exactamente. de cambios de gobierno y No. no pueden, digamos, interferir ni la asamblea ni el mismo presidente o presidenta en afectar, en deshacerlo, en cambiar su composición. Y es un bicho raro dentro de nuestra constitución, ¿verdad, Eleonora? Sí, sí, porque los demás consejos que tienen otras áreas y otros ministerios no tienen rango constitucional y están supeditados al jerarca del ramo. Pero posiblemente eso es porque porque Costa Rica siempre ha considerado que la educación es, como dice don Mauro Fernández, el bien supremo. De la educación depende, como decíamos en la introducción, el bienestar de las personas y la salud de la vida en el planeta y todas las demás em, interacciones sociales dependen de que tengamos una buena educación. En ese sentido, ya que está en el artículo 81 de la Constitución, el 8 de octubre de 1951 se crea la ley 1362 en la Asamblea Legislativa
y crea el Consejo Superior de Educación. En 1951 se crea y el artículo 1 dice que este Consejo Superior de Educación tendrá a su cargo desde el punto de vista técnico la orientación y dirección de la enseñanza oficial. Ahí hay una contradicción interna, porque si es un Consejo Superior que tiene rango constitucional y que le corresponde la orientación y la dirección de la enseñanza, esa frase que es desde el punto de vista técnico es como contradictoria. Y esa conceptualización de que es un consejo técnico se ha mantenido hasta la fecha, aunque eso ha cambiado en la ley. Pero el consejo se comporta, sin serlo, como un consejo técnico. Se comporta como si fuera subordinado del ministro o la ministra de turno, sin serlo. Y se comporta analizando sobre todo aspectos técnicos y no cuida la visión de largo plazo de la educación. Posiblemente por esa frase que se puso ahí en 1951. En marzo del 2013, ya no tan atrás, sino más cerca de acá, hay 3 cambios en el Consejo Superior de Educación que son fundamentales y que de seguirse tendríamos un panorama muy distinto en la educación pública del país. Pero aunque se hicieron esos cambios a la ley en el 2013, el Consejo se sigue comportando como cuando se creó en 1951. Los 3 cambios, uno es en el artículo 1, en el cual dice que la naturaleza jurídica del Consejo Superior de Educación, tiene naturaleza constitucional, con personalidad jurídica y presupuesto propio, y tendrá a su cargo la orientación y dirección de la enseñanza oficial, punto. Ya no dice que es un órgano técnico, porque es que no puede ser constitucional y técnico a la vez. Entonces, en el 2013 ya se aclara que no es técnico, es totalmente independiente y tiene a su cargo la orientación de la educación nacional. Otro punto importante es sobre el rol del ministro Leonora, o ministra. Perdón. perdón, te quería hacer una consulta nada más como para aclarar todavía más, retrocediendo un poquito. Nuestra Constitución se aprueba en 1949. Ahí nace el Consejo Superior de Educación, pero 2 años después una ley le da contenido, digamos. La ley Sí, crece es que en lo que está en la Constitución tiene que ser muy manifestarse en experto. una ley y la ley en el reglamento. Entonces, la ley Exacto. en el 51 lo crea en esa confusión entre que es constitucional pero que es técnico. Ujú. Quisiera que profundicemos un poquito sobre qué entendés por técnico, para que quienes nos escuchan y también Andrea y yo tengamos muy claro qué se entiende por técnico y por qué eso no es compatible con un consejo que está consagrado a nivel constitucional. Técnico se entiende que son el conocimiento especializado en una rama o en una disciplina. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eh, una asesoría técnica porque voy a construir mi casa, yo voy a referirme a las personas que tienen ese conocimiento especializado en ingeniería o en arquitectura o en lo que sea. Entonces, técnico del Consejo Superior de Educación, entendemos que se refiere a la educación, a la pedagogía, a la didáctica. Ujú. Pero ahí hay 2 contradicciones, ¿verdad? Porque el Ministerio de Educación Pública, todo es una instancia técnica, porque tiene departamentos de evaluación
que son técnicos, departamentos de educación preescolar, que es técnico, departamento de estudios sociales, que es técnico, todo es técnico. Sí, el desarrollo Entonces, curricular, es informática técnico. educativa, todo eso es técnico. El mismo departamento que supervisa las construcciones son El técnicas, DIE ¿verdad? de El infraestructura. DIE, Igual que lo exacto, tienen todos los ministerios todos. tienen de Son departamentos. instancias técnicas, Exacto. son instancias Entonces, técnicas. de ahí que suene como contradictorio que si ya el ministerio tiene las direcciones, jefes de departamento Todas, de todas esas todos. especialidades, parece redundante tener un consejo superior que además el nombre como que no coincide Sí, y que con tiene rango constitucional, ¿verdad? Entonces, ahí hay una duplicación, ¿verdad? Entonces, entran en conflicto los criterios técnicos de los distintos departamentos con un criterio técnico que va a ser el Consejo Superior de Educación. Entonces, ahí hay una duplicidad y una contradicción. Pero además, si la constitución del país le está diciendo al Ministerio de Educación, perdón, al Consejo Superior de Educación, usted tiene que orientar la visión hacia dónde quiere ir la educación, eso no, eso tendría muchos componentes técnicos, no solo educativos y pedagógicos, porque una visión de largo plazo de la educación tendría que ver con ciencia, tendría que ver con cultura, tendría que ver con salud, con muchas áreas que puedan entonces mover la serían educación técnicas, del pero país. multidisciplinarias. Sí técnicas, pero multidisciplinarias. No, no únicamente o no específicas solo de educación. Sí, O y de no lo estarían pedagogía. viendo solo desde la perspectiva técnica, sino que es personas que tienen el conocimiento en esas distintas áreas, pero preocupándose por la visión y la misión Tal, de la educación y no sobre lo que tenemos que hacer en los próximos 4 años o en los próximos 8 incluso, ¿verdad? Y de cómo se forman los docentes y cómo el ministerio, el consejo tiene que dar esa visión de largo plazo, que es lo que le dice la constitución tal- política. Tal vez la atención Entonces, es que esa palabra técnica, ¿verdad? Tiene que ver tanto con el detalle, con lo minucioso, con lo cotidiano, que frente al llamado a largo plazo de visión amplia, que es clara la intención que esa sea del consejo, es lo que genera como bastante tensión. Me llama la atención porque yo tenía este, la percepción que en realidad el Consejo paró de pensar a largo plazo en los últimos años, como que ha habido un fallo reciente, pero usted lo que me está diciendo es que desde el 51 en realidad es que se le mancha un poco esta visión a largo plazo que tiene, que debería de tener el Consejo. sí, habría que ponerse a pensar en el 51 que estaban pensando, estaba pensando el legislador, ¿verdad? Que era técnico, ¿verdad? Y que era la función que tenía. Pero entonces eso se corrige en el 2013 y no se corrigió en la ley y en la letra, pero no se ha corregido de hecho. Y no, no es últimamente, es como vos decís desde siempre. Yo he estado escribiendo sobre este problema del Consejo Superior de Educación hace años, tengo muchísimos artículos de opinión de prensa, porque es un problema que nos acarrea muchos problemas y nos impide avanzar en la educación más allá de los 4 años del ministro o la ministra de turno. Importante. Sí, Andrea. Me nace esta pregunta, las dos creo, las dos creo. Me nace esta pregunta que es, ¿el Consejo entonces ha funcionado históricamente como, o en algún momento funcionó, como este órgano de tratar de ver a largo plazo, de acomodar, de tener políticas educativas de 15 20 años? Yo tendería a decir que sí, muy al inicio, pues porque la educación pública se estaba conformando y había que establecer caminos y había que establecer horizontes
y entonces en ese momento funcionó, pero rápidamente se convirtió en lo que decía la letra de la ley, que es en un consejo técnico que además, ese es un problema, es que sea técnico del detalle y no de la estrategia y de la visión de largo plazo. Es que se comporta como un consejo subordinado del ministro o la ministra de turno. O sea que se convierte en un consejo que tiene el ministro o la ministra de turno, todos, no el actual, todos, para validar sus políticas de estos 4 años. Y entonces El- lo llevan al consejo y el consejo se los aprueba y entonces dicen, aprobado por el Consejo Superior de Educación. Cuestiones técnicas, cuestiones del detalle, cuestiones cotidianas, pero se validan, los ministros se validan y el consejo se comporta como si fuera subalterno por algunas razones. Primero, sigue pensando que es técnico, aunque en el 2013 eso cambió la letra de la ley. Y segundo, como está conformado. Casi todos los miembros son subalternos del ministro de turno, porque son Esa representantes. era la pregunta que te iba a hacer y es muy importante, porque el hecho de que sean personas subalternas ya determina mucho cómo se van a comportar. Entonces, porfa, revisemos, explícanos uno por uno cómo está conformado y quién los nombra. Ok, está conformado, primero por representantes de los docentes. Entonces, los gremios nombran a un representante de la educación primaria, a un representante de la educación secundaria, a un representante de otra modalidad de la educación técnica, ¿verdad? Los nombran los gremios, pero son subalternos del ministro o de la ministra a fin de cuentas. Uno que no es subalterno del ministro, pero desde mi punto de vista, y lo he dicho antes, o sea que no me preocupa volver a decirlo, es la persona que representa a la Universidad de Costa Rica, que supuestamente debería tener más autonomía y más poder de decisión. Pero yo desde que estaba dentro de la Universidad de Costa Rica y fui al Consejo Universitario a decirle al Consejo Universitario, ustedes están nombrando una persona que no nos da cuentas, que no da rendición de cuentas y que baila al son del ministro o la ministra de turno, porque teniendo pensado que era un consejo técnico, hasta el representante de la universidad lo Y es que hay llaman que a recordar reuniones, que les llevan, la universidad también tiene rango constitucional. sí, No pero olvidemos. el representante que va ahí pensando que es un órgano técnico, recibe la agenda del ministro o la ministra y si le parece bien, entonces lo aprueba. Entonces tenemos a todo el mundo ahí alineado. Y los otros dos son políticos partidistas, no políticos de Estado, como quisiéramos que fuera el Consejo, sino que son dos exministros que son políticos partidistas y que tienen el interés, sobre todo, de defender su gestión. Ujú. Entonces entra una negociación ahí con el ministro o la ministra de turno, donde no toquemos tal proyecto que fue mi herencia, que es mi legado, y entonces yo te apruebo todo esto que vas a traer. Y entonces el otro ministro o ex ministro o ex ministra también. Entonces hay es política partidista, mm, mm, debería ser político, pero es político partidista, dos de ellos con mucha presencia y mucha voz y mucha credibilidad, y los demás, exceptuando a quien representa la Universidad de Costa Rica, subalternos del ministro de turno, y todos creyendo convenientemente que es un órgano técnico, entonces así han funcionado desde hace Y la mucho. dinámica es entonces que, porque bueno, quiero hacer un comentario sobre el hecho de que haya exministros,
Por un lado, uno podría pensar, bueno, eso garantiza que algunas políticas se conviertan en políticas de Estado porque al estar un exministro ahí, de alguna forma, procura que lo que se gestó durante su gestión tenga permanencia, ¿verdad? Y las políticas de Estado, eso es lo que uno desea, que sean políticas de largo plazo. El problema es que los criterios por los cuales se estarían manteniendo esas políticas no es necesariamente porque están muy bien diseñadas o muy bien pensadas, sino porque está esa persona ahí, como vos acababas de explicar, para garantizar que su legado perdure y se vuelve algo transaccional con la Total, administración presente, digamos, o sea, con la que está de turno, sí, y no sí, tanto como sí, en realidad es que comparto esa visión y le queremos dar largo plazo. Eso por un lado. Pero sí. por el otro, también podría ocurrir que haya ministros que no, o sea, con base en qué se elige a cuáles, digamos que hay 12 exministros o exministras de educación o 10 que están vivos y personas activas que pueden aportar, con base en qué criterios se escogen, ¿verdad? El que es del mismo partido que yo o alguien que es afín por personalidad o, ¿verdad? También es extraño eso, como, y además también podría ocurrir que de pronto no haya un ministro o ministra de educación que quiera, o sea, que no haya suficientes para llenar Sí. esas dos sillas. Totalmente de acuerdo. Por una parte, esas dos sillas las llena el Poder Ejecutivo de turno. Entonces, bueno, negocian con el exministro. Me imagino yo que si hay del partido, eh, pues nombrarán del partido. Actualmente hay en el gobierno un partido que no existía antes, entonces nombran de otros partidos, pero no sé en realidad qué conversaciones podrían haber. Y en el caso, a veces no hay suficientes exministros en condiciones o en disposición. No sé si ustedes acaban de ver que habían nombrado a doña Astrid Fischer y con todo lo que está sucediendo en educación, doña Astrid renunció. Ujú. Entonces tuvieron que nombrar a otro. Un señor muy, muy respetable que ha dado mucho aporte al país, pero que no sé este, cuánta claridad tendrá en este momento de cómo está la situación del país en este momento y qué es lo que se requiere a futuro. Entonces, a veces me da miedo que lleguen como a cubrir un espacio, porque si no hay esa persona nombrada, no hay quórum estructural y el consejo no puede funcionar, no se puede reunir. Entonces, a veces yo siento que a algunos le dicen, por favor, vaya, porque el consejo tiene que funcionar y debe haber quórum. Entonces, muy complejo, complicado esta conformación del Consejo Superior de Educación. Sí, no suena como la conformación ideal y por otro lado me recuerda un poco cómo se conforman las juntas directivas después de la ley 43, ¿verdad? Que muchas de las juntas directivas de las instituciones autónomas tienen representantes gremiales, representantes de determinadas áreas, representantes de varios ministerios, a veces están sentados en una misma junta directiva y muchas de esas es cuestionable esa conformación. En este caso, pareciera que mucho más. Pero entonces, ¿cuál sería la conformación ideal para que cumpla digamos, la conformación y la actitud ideal? ¿Cómo debería funcionar? ¿Cuál debería ser la dinámica? ¿Deberían ser como la relación que tiene el alcalde o la alcaldesa de un cantón con su consejo, que le tienen que aprobar todo, que no puede actuar el alcalde si no se lo aprueban? ¿O debería ser una especie de consejo del Olimpo que nada más asesora y da los grandes lineamientos? ¿Y qué pasa entonces si el ministro o ministra de turno no sigue exactamente los lineamientos? Es decir,
¿Cómo ves vos que debería ser, por un lado, la conformación ideal y por el otro, la dinámica? Sí, bueno, la conformación ideal, creo que necesitamos una reflexión nacional, Ujú, ¿verdad? Para definir exactamente cuál es la conformación ideal. Yo voy a dar algunas ideas en borrador, ujú, pero a partir de ahí hay que hacer una reflexión más profunda. Si es un órgano constitucional que tiene que ver hacia dónde va la educación a futuro, yo siento que debe haber, claro que deben haber pedagogos y educadores, y debería haber, pero no en mayoría, porque me parece que tal vez el Colegio de Licenciados y Profesores, el COLIPRO, podría nombrar a un representante de los educadores que esté ahí, que sea una persona, en todos los casos, que sea una persona distinguida, honorable, que tenga una trayectoria de vida no muy larga, porque necesitamos gente joven, pero que en su trayectoria de vida haya probado que tiene conocimiento y que ha hecho un impacto en beneficio del país. Yo siento que el Ministerio de Salud debe tener una voz ahí porque parte de la educación de nuestros jóvenes y nuestros niños depende de que estén saludables, que estén claro. bien nutridos, que tengan buena salud mental. Y no solo los niños, sino que los docentes también. Entonces, definitivamente debe ser alguien de salud muy reconocido y con una visión de largo plazo y que sepa hacia dónde va y que pueda velar desde ahí por la salud de docentes, de niños, de niñas, de familias. Es que la familia también es importante. Yo siento que de la cultura del país debe haber alguien del arte, de la música, la ética y la estética debe estar muy presente en la educación de este país y a veces se hace a un lado y creo que es importantísimo retomar eso del deporte. Tendría que haber alguien ahí porque, como decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Y no todas las escuelas tienen posibilidades de educación física, pero bueno, se puede pensar, alguien del Consejo Superior de Educación puede pensar, bueno, en las plazas o en tal lado vamos a hacer tal cosa. O sea, que la educación no esté solo dentro de la escuela, sino que se abra hacia la Las cuatro comunidad. paredes del aula. Ujú. Hay que abrirlo y entonces si hay alguien de salud o de cultura, posiblemente va a pensar en una educación fuera del aula, de la Academia Nacional de Ciencias, hacia dónde va la ciencia y la tecnología. Ya estos contenidos están siendo obsoletos o no están siendo obsoletos, o miren, viene esto, la inteligencia artificial y trae bondades y peligros. Tenemos que adelantarnos, tenemos que poner a cierta gente de los técnicos a estudiar eso y que nos vengan a decir para después nosotros dar política. Etcétera. Bueno, del Patronato Nacional de la Infancia, yo creo que la protección a la niñez y a la adolescencia es muy importante. Pero les digo, estoy hablando en borrador, creo que sí hay que empezar con un borrador. Y a Claro. partir de ahí, entonces. Y yo le Y la agregaría, otra, si sí, me claro, permitís, yo le por agregaría a ese supuesto, borrador algún sí, representante podría ser o del Ministerio de Economía o del Ministerio de Comercio Exterior o alguien del sector productivo. ¿Por sí, qué? Porque a fin de cuentas uno sí. estudia, pues ciertamente para su propio desarrollo como persona, eso es lo fundamental y esencial, pero también estudiamos para insertarnos en la sociedad en el futuro, ser personas productivas en el buen sentido, ¿verdad? Y personas además que podamos mantenernos, que podamos generar nuestro autosustento y también es importante que la educación esté conectada con la parte productiva del país, cuál es la visión productiva, el modelo de desarrollo que tenemos, hacia dónde vamos y si esa educación que se está impartiendo es pertinente y va a permitirle a los jóvenes insertarse en ese modelo de desarrollo.
Totalmente de acuerdo. El sector productivo privado es el que más contrata y posiblemente tenga muchos empleos dignos que podrían ayudarle a muchas familias, pero tal vez no estamos formando a la gente para que pueda acceder a esos empleos. A veces la gente tiene miedo que es que la educación se vuelva como que va a Utilitaria. formar a gente solo, sí, utilitaria, solamente para el sector productivo. Y no es así, porque además va a tener solo un voto, tendría solo un voto, ¿verdad? Y está la cultura, y está la ciencia, y está la Claro, salud, y está otra claro. cosa. Pero es muy importante esa visión de largo plazo de, vean, los empleos ahora requieren esto, pero a futuro pareciera que van a requerir tal cosa. Entonces, esa es la visión de futuro que estamos necesitando. Entonces, estoy 100% de acuerdo con lo que estás planteando y seguro otras ideas Claro, claro. que se le vayan ocurriendo. La segunda parte de tu pregunta tiene que ver con las funciones del consejo, Sí, que son con la esa fue otra dinámica. cosa. ¿Cómo? No, no, la función escrita, escrita. Ah, Usted viene aquí y esta es la función que usted tiene, ¿verdad? Venga al consejo y esta es la función que usted tiene. Porque se cambió porque ya no iba a ser un órgano técnico, sino que iba a ser un órgano superior y de largo plazo, pero no se le cambiaron las funciones. Qué importante ese detalle y tal vez con esa cuña de lo que viene nos vamos a pausa y ahorita regresamos. Bienvenidas y bienvenidos a Futuro en Curso. Estamos en 89.1 con doña Eleonora Badilla Saxen, doctora en educación, hablando sobre el Consejo Superior de Educación. Antes de la pausa, conversábamos sobre la conformación del Consejo y en esta segunda parte nos vamos a explorar un poco más cuáles son las funciones que debería de tener el Consejo. En esa línea, tal vez antes de darle la palabra a doña Eleonora, yo estaba pensando, escuchándola, que me da mucho la impresión que el consejo ha funcionado bastante pasivo. Es decir, usted misma hablaba que es como una plataforma que valida los 4 años de gestión de la ministra o ministra que está en función en ese momento. Y no es una plataforma que más bien está pensando en 15 años, en 20 años, haciendo propuestas, dirigiendo discusiones. Y a partir de ahí creo que es donde viene lo que nos va a conversar sobre la importancia de cambiarle las funciones a ese consejo para que logre establecer acciones a largo plazo. Totalmente, Andrea, eso es en lo que se ha convertido el Consejo Superior de Educación. Y cuando se le cambiaron, ya se dijo que era un órgano constitucional y no un órgano técnico, no se le cambiaron las funciones. Entonces quedó muy cómodo seguirse considerando técnico y seguir con las mismas funciones, ¿verdad? Que es la función de aprobar un programa, un contenido. Se pasa en esas aprobaciones que es mucho la validación del programa de gobierno de turno, como dijiste. Esas funciones hay que cambiarlas. Entonces, definitivamente, tener un consejo donde su función es garantizar el largo plazo de la política educativa, no solo aprobar la política educativa, sino garantizar el largo plazo de la política educativa. Figúrense que hay una política educativa excelente que está aprobada y que la hemos revisado, que concordamos totalmente y está en una gaveta. Nadie le pone La del atención. 2016. La del Se dos eligió mil en dieciséis 2016. Eleonora, Sí. para que pues todas las personas que nos escuchan estén sobre la misma página, ¿cómo podrías definir qué es una política educativa y por qué es necesario tomarla, o sea, emitirla cada cierto tiempo y qué se busca, qué función cumple esa política educativa? Una política educativa es una visión en la cual desde el Ministerio de Educación Pública, pero podría ser con la sociedad civil, se dice, para el largo plazo, nosotros queremos
formar ciudadanos, mucho en relación con los fines de la educación costarricense, formar ciudadanos amantes de su patria, pero actualmente, como dice esa política, también con una ética planetaria, es decir, que sean ciudadanos conscientes del mundo en el que estamos viviendo, etcétera. Entonces, es poner en la mesa, no cómo se va a hacer, porque eso le toca al ministerio, sino hacia dónde vamos. Esa luz, vean, vamos a poner una luz y vamos hacia allá, vamos hacia ese horizonte. Esa es una política educativa. Entonces debe Entonces, ser integral, debe ser ambiciosa, ¿verdad? Debe ser realista, pero debe ser ambiciosa porque to- está to- impregnada de los valores y de los propósitos a los que se quiere llegar, a los que se aspira. totalmente, totalmente. A partir de ahí, entonces, ya cuando el Consejo Superior de Educación dice, esta es la política que ya lo dijo en el 2016 y existe. Luego viene la política curricular y luego vienen los planes y los programas. ¿Y para qué sirve la política? Para que podamos decir, bueno, esta otra programa de estudios sociales contradice la política o está alineada con la política. Este otro programa que vamos a hacer contradice la política. Vamos a formar en el ejército, vamos a mandar al ejército, contradice la política. Para poner un ejemplo muy Sí. burdo, contradice la política. Nos vamos a formar, vamos a dar clases de estudios sociales y la educación cívica es muy importante, la vamos a retomar. Eso está en línea con la política. Pero Eleonora, si guardamos la política, ajá, cada quien hace lo que quiera. una pregunta. Por ejemplo, un ministro de turno puede llegar y decir, sí, esa política se emitió, pero a mí ya no me gusta, me parece que no calza con la visión que tenga la administración que yo represento. ¿Hay algún obstáculo? ¿Tienen plazo o no tienen plazo? O el ministro de turno puede, me imagino que con el Consejo Superior, emitir una nueva política en cualquier momento? El ministro no puede, tiene que ser el Consejo Superior de Educación el que la emita. Ujú. Pero como el Consejo Superior hace lo que el ministro diga, entonces sí puede, porque entonces llega y les dice, vean, esta política ya no nos gusta, ya está muy viejita, vamos a aprobar esta. Y entonces el Consejo la aprueba. Puede Eso ha emitir una. pasado, Ujú. eso ha pasado, Bueno, no yo con la diría política. que es deseable cada cierto tiempo revisarla, ¿verdad? Pero no Bueno, cada 4 además años, por ejemplo. no, y además con argumentos. Miren, esta política ya se desfasó por esto, y entonces la ciencia nos dice, y la tecnología, y la salud, y la no sé cuánto, y hay que reforzarla, y hay que cambiarla. Pero no es que a mí ya no me gusta, yo quiero ahora hacer esto. Ujú, ujú. Una forma es presentársela al Consejo Superior de Educación, que como está conformado con las funciones, la va a aprobar, la otra. La otra forma es engavetarla, como normalmente hacen, y nadie ni se acuerda que existe, y se aprueban cosas que nadie sabe si están alineadas o en contra de la política educativa. Esas son las dos formas y ambas están funcionando. En este momento está engavetado. Y entonces el Consejo aprueba cosas y nadie sabe si están alineadas o no. Ahora, cuando se aprueban en la letra de lo que le llevan a aprobar al Consejo, les dice, este nuevo programa está en línea con la política educativa aprobada en el 2016. Eso se dice. Entonces la gente del Congreso, del Consejo dice, "Ah, bueno, qué bien", pero nadie hace un análisis de si está o no está. Entonces esas son formas son una función que tiene el Consejo Superior de Educación, que como decía Andrea, es totalmente pasivo, ¿verdad? No tiene iniciativas para ellos mismos aprobar cosas, ¿verdad? Y entonces, porque podría ser que naciendo de un consejo con visión de largo plazo, con muchos conocimientos de ciencia, de salud, en la sociedad, digan, hay que reforzar esta política o hay que hacer otra política, ahí sí, porque es un reflejo del avance de la sociedad, de la humanidad, del mundo, pero no porque es que a mí me gusta cada 4 años.
Los ministros y las ministras tienen su propio plan de cada 4 años. Entonces, deben de dedicarse a desarrollarlo, ese plan de esos 4 años. El consejo debería revisar si está de acuerdo con la política educativa y luego darle visto bueno, pero no, la función del consejo no debería ser estar haciendo cosas de detalle, como decía Andrea. Más bien debería estar eh, previendo con una visión prospectiva, viendo hacia dónde va el mundo, hacia dónde va Costa Rica, proponiendo cambios y aprobando cambios que vayan en esa línea. Y una cosa muy importante, y era la pregunta que me hacías anteriormente, pidiendo y rendiendo cuentas, que no hace en este momento ninguna de las dos. Pidiendo cuentas debería ser una de sus funciones y debería pedirle cuentas al ministro de turno. ¿Qué es lo que está ejecutando? ¿Dónde está la política educativa que nosotros aprobamos en el 2016? ¿Cuánto de esto se está ejecutando? ¿Cuánto de esto es coherente con lo que estamos haciendo? Pedir cuentas y pedirle cuentas al Ministerio de Educación Pública. ¿Por qué no están aprendiendo a leer y escribir? ¿Por qué se van a cerrar los comedores escolares? Ese es el rol del Consejo Superior de Educación, pedir cuentas y rendir cuentas, porque no rinde cuentas, cero, cero. Nosotros no sabemos lo que está haciendo el Consejo Superior de Educación. Y entonces, si rindiera cuentas anualmente, podríamos saber qué fue lo que hizo y no una seguidilla de Ver aprobar un montón de cosas, una memoria anual del consejo, una, debería que emitir fuera como una rendición de cuentas. un reporte. Entonces, Eso me al lleva, pedir cuentas y rendir cuentas, ahí tendría unas funciones muy claras el pero eso me consejo. lleva a un tema que es poco popular, pero para mí es fundamental y es ¿qué presupuesto tiene el Consejo Superior de Educación? ¿Por qué pregunto por eso? Yo he estado en comisiones que asesoran a gobiernos o en comisiones asesoras en la Asamblea Legislativa y normalmente cuando se conforman comisiones con personas porque tienen una trayectoria y un cierto renombre, son personas muy ocupadas que pueden tener una muy buena visión, pero son ocupadas y necesitan el apoyo de investigadores, el apoyo de gente que haga labor secretarial, administrativa. ¿Por qué? Porque precisamente si están ahí es porque tienen, salvo que estén pensionados, son personas que tienen otras ocupaciones y vamos a ver, construir ese pensamiento de largo plazo, tener esa visión implica también investigar, implica saber cuáles son las tendencias en el mundo, qué podría buscar datos para estar seguros de que la idea que yo tengo, por ejemplo, digamos que yo fuera miembro, si es aplicable o no, si es viable, cuánto costaría, cuánto tiempo tardaría en dar resultados, en fin, para que un consejo así realmente funcione en el sentido de que tenga impacto, ¿verdad? Que no sea solo un grupo de eminencias eh, discutiendo y sugiriendo cosas, sino que esas cosas sean ejecutables, necesitan un equipo de apoyo. Eso existe. Veamos, según Bueno, no el sé si lunes estás de acuerdo con lo 4, que estoy diciendo, si te parece que sí estoy que totalmente de tiene acuerdo. sentido lo que Estoy estoy diciendo. totalmente de acuerdo. Sí, el lunes 4 pasado, de noviembre, por la prensa nacional salió que la ministra cobra 209.615 colones por cada dieta, por cada vez que va al Cada Consejo Superior de Educación, cada por cada sesión. sesión. Todos los miembros que ahí van cobran exactamente lo mismo. Normalmente son 4 sesiones ordinarias, pero parece que se convocan extraordinarias y convocan hasta 6 sesiones por mes. Para ir 1 o 2 horas por semana, yo creo que están bastante bien remunerados. Mi criterio es que la ministra no debería recibir dieta. Esa es parte de su función. Incluso
Yo estoy en la junta directiva del INA y la ministra de Educación es parte de la junta directiva del INA. Y si ella fuera, no recibiría dieta en el INA. ¿Y por qué recibe en el Consejo Superior de Educación? ¿Verdad? Sí, es Entonces, de lo que estábamos hablando antes, de que es técnico, que las funciones están enredadas, que no hay función de largo plazo, y además de eso, unas dietas tan elevadas, complica muchísimo las agendas y la visión del Consejo Superior de Educación. Ahora, yo creo que si se va a reformar y es gente tan ocupada y etcétera, yo creo tal vez se pueda mantener. Es que yo creo que según la ley se equiparó a las dietas del Banco Central. Eso es otra cosa A que mí no es me parece, a mí no es que me parezca mal que reciban dieta los miembros, porque a fin de sí, cuentas están dedicando tiempo valioso de para, acuerdo. o tiempo que no, que si no son personas, digamos, o que están en etapa productiva, están dejando de producir en su trabajo para ir ahí. Estoy de acuerdo con vos en que el ministro o ministra de turno, y yo creo que vale la pena aclarar que eso no es algo que esa dieta no es que la puso esta administración o esta ministra en particular, eso viene de siempre. El ministro de Siempre. turno, ya, por asistir al consejo, recibe dieta, eso ha ocurrido Sí, siempre. sí. Qué bueno sería que llegue algún otro ministro o ministra y diga, no, cambiemos la ley y eso es lo primero que hay que quitar, porque no debería ser. Bueno, o el ministro o ministra o a la sociedad civil. Sí, sí, pues Sí, sí. que llegue alguien. O- sí, la Asamblea Sí. Legislativa que revise esa ley. Pareciera que ya llegó el momento de revisar la ley de Sí, la conformación hay una propuesta de una diputada, doña Sonia Rojas, que tiene una propuesta. Estamos revisándola a ver si podemos darle un poquito de apoyo porque normalmente a veces las propuestas de cambio de ley son más cosméticas que otra cosa y hay que entrarle a fondo a en esto. este caso sería bueno que sea Este, propuesta. Ahora, en cuanto a los equipos de investigación, fíjate que yo creo que un Consejo Superior de Educación tendría a su alcance todos los investigadores del estado de la educación. Tiene todos los datos ahí. Estoy segura que si ese consejo le dice al estado de la educación, necesitamos tal cosa, o a las universidades, Ujú. a Sí, o cualquiera, directamente a las al universidades. INIE o al otro, por favor, investiguenos esto, díganos de un consejo realmente viendo hacia el futuro, con mucha credibilidad, tendría todos los investigadores del país, los de salud, em, todas las instancias que hacen investigación estarían felices de estarle dando todos los datos al consejo, si eso se va a traducir en política pública. Es capacidad tal Y vez de hacer sería alianzas y convenios de cooperación entre instituciones, lo que podría necesitar. to- totalmente, y totalmente, pero aún sin eso, por supuesto, pero aún sin la alianza, ¿qué investigador de cuál universidad no querría dar los datos para que se conviertan en política pública si se quedan ahí engavetados? Entonces, creo, pero eso sí, tendría que ser un Consejo Superior de Educación que tenga credibilidad y Ujú. que la gente sepa que de verdad se va a hacer algo y no se va a engavetar, porque tienen una gaveta repleta de acuerdos, de convenios, bueno, yo no quisiera ver esa gaveta desde que yo me acuerdo, todo ahí engavetado. Entonces, no, tiene que ser un consejo con credibilidad. Tendría todos los investigadores de todas las áreas a disposición. Quisiera antes de cerrar, tal vez ilustrar un poco cuáles son esas problemáticas que deberían de estar viéndose en el Consejo actualmente, sí, pensar a largo plazo. Por ejemplo, no sé, un plan de 10 años de infraestructura educativa, pensando también en el cambio demográfico que tenemos. Por ejemplo, em, un plan para mejorar la lectura y mejorar los resultados que tiene el país en PISA en 10 años. No sé si ustedes tienen otros, pero como para ilustrar también, ¿verdad? En específico, ¿cuáles serían esas acciones que el Consejo debería estar dando? Es excelente, Andrea, los dos ejemplos que estás poniendo. Uno,
son los espacios para el aprendizaje y la convivencia. Tener otra visión que hablábamos antes, de que no son solo las aulas donde se va a aprender, ¿verdad? Sino que ¿dónde más ve el consejo que se puede promover el aprendizaje, que se puede construir la ciudadanía, que se puede construir la convivencia y hacer, entonces llamar al colegio de federado y llamar a las facultades de arquitectura y llamar a otras personas a hacer grupos interdisciplinarios y pensar a futuro, a dónde, cómo vemos los espacios de convivencia hacia el futuro. Y otra cosa que estás planteando es con el bono demográfico, que ahora van a haber menos niños y niñas, pero esos niños y niñas no tienen las necesidades satisfechas, no tienen currículum completo, no tienen música, no tienen deporte. No, entonces, más bien, ¿cómo aprovechamos ese bono demográfico para mantener los mismos docentes o incluso contratar más? Tener otro tipo de espacios de aprendizaje y totalmente reformar en un sentido de esperanza la educación y el aprendizaje del país. Eso es lo que podría estar haciendo un Consejo Superior de Educación. Y la lectoescritura que mencionaste es fundamental. Los niños y niñas y nosotros primero aprendemos a leer y después aprendemos leyendo. Y si no sabemos leer, no podemos aprender leyendo porque no sabemos leer y entonces no podemos aprender de nada, absolutamente de nada. Entonces tenemos una sociedad que se puede manipular con cualquier información, que cree cualquier cosa que se le dice, que reacciona violentamente, incluso hay violencia, porque no entiende qué es lo que está pasando y entonces viene el bullying. Se complica no solo de no saber leer, sino que se complica mucho toda la formación de las personas. Y saber leer y tener espacios de aprendizaje eh, adecuados sería lo más grande que le puede pasar al país y aprovechar el bono demográfico para darle más calidad educativa a nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ahí anda, Andrea. Esos ejemplos son excelentes si se te ocurre algún otro, pero estoy segura que un Consejo Superior de Educación con expertos en salud, en infraestructura, en empleo, tendrían mil cosas para sugerir, más bien no darían abasto con muchas propuestas muy innovadoras para la educación de este país, para que recobremos lo que siempre nos enorgulleció, que fuimos el país de la educación y volvamos a ser el país de la educación. Sí, qué lindo sentimiento y ojalá que se logre reformar y hacer estos cambios al Consejo Superior de Educación que usted está proponiendo para lograr llevarnos ahí, a ese país de oportunidades donde la educación vuelve a ser un gran equiparador de diferencias sociales. Exactamente, exactamente. Yo te felicito, Eleonora, porque, pues aparte de que por muchos años he leído tus artículos especializados en la prensa, pues recientemente que conformaste con un grupo de colegas, el grupo Mauro Fernández, ¿verdad? Sí, Que lleva correcto. además el nombre de nuestro insigne reformador de la educación. Y para Sí. quienes nos escuchan, si quieren saber un poco más, ustedes tienen página de Facebook o tienen, Eh, ¿cómo puede hacer un educador, una madre de familia, alguien que se haya interesado por esta conversación y quiera profundizar tanto en este como en otros temas? ¿A dónde puede bueno, encontrar algo de lo que ustedes están, porque ustedes además están generando discusión? He visto que sí. están muy activas, publicando artículos, haciendo declaraciones, levantando cartas. O si buscándote a vos en redes, Eleonora Badilla Saxe, ahí pueden encontrar esas manifestaciones. Miren, por ahora no queremos estar en redes Ujú. porque este sentimiento de violencia que hay en el país se vuelca contra cualquiera que quiera Sí, dar con un todas estas aporte. iniciativas. Ujú. Teníamos un correo electrónico que teníamos muchísima gente
y lo denunciaron. Alguien lo denunció, entonces Google lo cerró. Mm. Ya lo volvimos a abrir, pero preferimos no tener mucha cosa expuestas en las redes para más bien centrarnos en todo lo propositivo y lo positivo que podemos hacer y no empezar a defendernos. Pero si me buscan a mí, yo estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, voy a decir mi correo electrónico por si alguien me quiere escribir. Ujú. Eleonora.vadillasaxe, mis dos apellidos seguidos, @gmail.com. Y si no, le pueden preguntar a Abril y a Vamos a ver través si lo de ponemos ella. debajo de la publicación de este programa en Facebook. Y nosotros tenemos dentro del Movimiento Mauro Fernández un grupo, una iniciativa que se llama Somos Voz, y le estamos dando voz a muchas docentes que tienen situaciones increíbles, que uno no puede imaginarse que los docentes tengan esas situaciones, pero tienen miedo de denunciar y de decir. Nosotros somos voz y tenemos otro que se llama Somos Ciudadanía, porque nos parece que la ciudadanía es importantísima. Queremos retomar la educación cívica. Fundamental. Leonora, estamos llegando al final, entonces llegamos a este momento que se lo dedicamos a la lectura en el programa. Si pudieras leernos la cita que escogiste de algún libro que nos quieras contar, además, ¿cuál es? ¿De qué se trata? Este es un libro de relatos cortos que se llama Rematada, Cuentos y Realidades. Lo escribió una señora que nació en 1936 y que ya al final de sus días tenía una gran discapacidad visual porque tenía maculopatía bilateral en ambos ojos. Escribió en esos relatos cortos uno cortísimo que se llama Eco, de cómo ella al final de su vida, con esa maculopatía, se veía a sí misma y cómo aprendió a reconocerse. Dice ella: atentamente me reviso frente al espejo. Con costos reconozco el color café claro de mis ojos. Desde hace algún tiempo aprendo a ver y verme con otros ojos que no sean estos que se están deteriorando lentamente. Sin embargo, veo a una mujer afable que refleja en su cara la intensidad de la vida, no solo en el dolor que arrastra a una angustia infinita, sino igualmente en la intensidad de las alegrías y ratos felices que también enseñan a no caer en la frivolidad. Esa mujer que escudriño aparentemente no le teme a la sociedad, a la soledad, porque nunca está sola, aunque no tenga compañía. Pero viéndome muy detenidamente, percibo un rayo de miedo que me perturba. Me gusta estar sola, pero sé que puedo llamar y tener respuesta. Por eso es engañoso eso de amar a la soledad. Eso lo escribió, este es el libro, se Ah, llama Rematada, Cuentos y Realidades. Lo escribió Victoria Eugenia Sachs Fernández, mi mamá. lo, me lo imaginé. Yo te he contado que Sí, tuve el honor de ser compañera de ella en un taller un de taller de literatura. literatura con Carmen Naranjo. Ahí fue Así, donde ella aprendió, sí. bueno, Sí, qué cierre más inspirador. Muchas gracias. emotivo, sí. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, Abril, por esta oportunidad, y yo sé que uniendo todos los esfuerzos de tanta gente que quiere recuperar la educación del país, lo vamos a lograr. Lo Muchas vamos a gracias. lograr. Muchas gracias. Sí, Nos vemos la siguiente, gracias. nos vemos la siguiente semana aquí en 89.1 en Futuro en Curso. Hasta luego. Gracias. Buenas Gracias. tardes.